316 Frank Viene lo White, siguiente. sexta edición. Y en este caso, el utilizador tiene por paso. Una placa Y sería impermeable que va por acá y regresa, sale por acá. de anchura B. Y viene también el pozo caliente, que sería el sitio donde se Lo que significa el agua que no es poroso. A través de ella la producción no puede pasar ningún material fluido. Una corriente se mueve hacia ella con una velocidad uniforme. se puede observar la única expansión. De velocidad U infinito. Se utiliza mucho el subíndice infinito para denotar la velocidad con la cual una corriente ataca, se encima, llega o va hacia un cuerpo. Especialmente en aerodinámica utilizan mucho ese denominativo. Cuando vimos la clasificación de los flujos, miramos una foto de ese caso. Y lo que ocurre es que la placa, que es sólida, comienza a frenar al fluido. Inmediatamente, el fluido que venía a esta velocidad U infinito, en la cercanía de la placa y sobre la placa, ve su velocidad disminuida. Es más, el fluido queda adherido a la placa, que es la condición de no deslizamiento. Pues a medida que la corriente avanza, ese efecto de fricción se va propagando cada vez más hacia las afueras de la placa, donde la fricción, bueno, donde la fricción afecta a la corriente, se dice que estamos en la capa límite. ¿Qué quiere decir que afecta a la corriente? Que la velocidad es menor que U infinito. Cuando nos alejamos lo suficiente de la placa, entonces la placa no ha llegado a afectar la corriente. Entonces ese flujo afuera es un flujo que es no viscoso, no tiene cambios de velocidad. Lo llaman flujo potencial. Bueno, el asunto es que el problema nos indica que luego de una cierta distancia, el perfil, esa distancia es delta, que es el espesor de la capa límite. Aquí la velocidad continúa siendo un infinito, pero a medida que nos acercamos a la placa, la velocidad, como acabo de recordar, Aumenta. ha disminuido. Disminuido. Hasta cero. Ajá. ¿Ok? Pues quiere decir que aquí podemos hablar de un sistema de referencia cartesiano donde X representa la dirección longitudinal, la dirección principal del flujo, y Y representa la dirección transversal. Entonces el espesor
en este punto de la capa límite es justamente delta. Esa capa límite va creciendo, es decir, si yo pongo la frontera entre flujo viscoso y flujo no viscoso, tenemos esta situación. Ese es un fenómeno algo complejo, pero muy estudiado, porque afecta muchas cosas, incluyendo la transferencia de calor. ¿Qué hacemos nosotros si hay un alimento que queremos ingerir y está muy caliente? Lo soplamos. Bueno, ese es ese problema. En el momento que nosotros soplamos el alimento, Una transferencia. tenemos una corriente que va a ras de un cuerpo. Y eso afecta la transferencia de calor entre el cuerpo y el aire circundante. Ahí estamos en presencia de lo que en transferencia de calor llaman convección. En ese caso es convección forzada, porque nosotros estamos creando el movimiento del fluido. Pero sin hacer eso, puede hacer también la convección. Ya lo dije una vez. En un día caluroso, esa pared está a una temperatura varios grados por encima de aquella otra. El aire que está en contacto con esa pared aumenta su temperatura, disminuye su densidad y entra en juego el mecanismo de flotación. Entonces tiende a subir. Pero cuando tiende a subir, desplaza aire. Y allá va a ocurrir lo contrario. Entonces, aquí sube y allá baja y se da una corriente de recirculación. Especialmente si el recinto es completamente cerrado. Aquí no, porque hay diversas entradas. Pero si fuese completamente cerrado, se puede predecir, y los experimentos lo ratifican, que se forma una especie de remolino con una velocidad muy lenta. Entonces la transferencia de calor allí genera la diferencia de densidad. La diferencia de densidad genera el movimiento del fluido. Aquí es nada de esto. Aquí es como si yo tuviese hecho un ventilador y lo prendo. Y comienza a soplar. Bueno, de hecho, ese ventilador, cuando pasa dirigiendo su aire a esta mesa, es ese problema. La corriente viene y recorre la longitud de la mesa. Ok. Bueno, el flujo, dice el problema, es incompresible. Esta es la capa límite. Hacia acá, flujo viscoso. Hacia allá, flujo no viscoso. Cuando digo no viscoso, es en el sentido de que los esfuerzos cortantes son despreciables. Ustedes saben que el fluido sin viscosidad no existe, solo existe en nuestra mente. Bueno, la pregunta es, para un volumen de control, como este que estoy dibujando, ¿cuánto vale el caudal que sale por el área paralela a la planta? Adelante. Como dije, este es un caso de flujo incompresible. ¿Por qué no es exactamente
el problema que hace una semana vimos. No, hace una semana no, fue el martes. Sí, o sea, fue... De las dos placas. El conducto entre dos placas. Porque justamente allí la corriente está confinada por arriba y por abajo. En cada esquina de la corriente es libre. Porque del lado de arriba no hay nada. Va hasta el infinito. Entonces lo que ocurrió allá no va a ocurrir aquí. ¿Qué es lo que ocurrió allá? Es el flujo laminar, el perfil, luego de recorrer una distancia, se hace constante y parabólico si es laminar. Aquí no. Aquí realmente el perfil está cambiando todo el tiempo. Porque en el problema del martes pasado, del miércoles pasado, esa capa límite que se generaba en la capa de arriba, en la placa de arriba, se unía eventualmente con la que se generaba en la placa de abajo. Perdón, la placa de abajo se unía eventualmente con la que se genera en la placa de arriba. Y formaba otro diagramita. Entonces todo el flujo era viscoso. Y se daba el perfil parabólico. ¿Okay? Nos informan, hablando de perfil, el problema, cuál es la ecuación del perfil. Nos dicen lo siguiente: aproximadamente la velocidad U es la velocidad de entrada multiplicada por una función cúbica, fíjense que no es cuadrática, de una cantidad adimensional. Esa es la ecuación hasta que llega a la capa límite. Fíjense que cuando eta vale 1, entonces justamente hemos llegado al borde de la capa límite. Fíjate. ¿Qué pasa más allá de la capa límite? Lo que dije al comienzo, la placa no ha afectado a la corriente libre y la velocidad sigue siendo aquella con la cual la placa atacó, con la cual el flujo atacó a la placa. ¿Okay? Reitero la pregunta: si eso es así, ¿qué caudal sale por esa línea punteada que define un volumen de control? Ahí está segmentado, y el volumen de control prácticamente nos lo está indicando el enunciado del problema. ¿Por qué el autor del problema sabe que por allí va a salir fluido? ¿Por qué no entra? Bueno, pues es muy fácil de ver. Fíjense, la velocidad en el borde izquierdo, en todas partes, U infinito. U infinito. Sí, en el borde izquierdo está en el perfil uniforme. Pero en el borde derecho, solamente U infinita en Y igual delta. Por debajo de eso es menor. Entonces quiere decir que todas las velocidades en el lado derecho son menores que en el lado izquierdo, salvo en el borde de la capa límite. Porque varían con la distancia ya. ¿Perdón? Varían con la distancia vertical. Por supuesto, esta es la ecuación. Esa es la ecuación. Profe, allá dice n al cubo o el cubo de todo eso. No, n, eta al cubo. Eta al cubo. Eta. Sí, eta, sí, esa es la letra griega eta. La misma que utiliza para eficiencia. Ok. Bueno, si me preguntan cuánto sale por allá, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Un balance de masa. Ese flujo permanente, a menos que me digan lo contrario.
Inclusive, fíjense ustedes que sin ser flujo permanente, el balance de masa va a ser que el caudal que entra por el borde izquierdo se reparte en una parte que sale por el borde superior y la otra parte que pasa por el borde derecho. Por el borde inferior no hay ningún flujo porque inclusive el enunciado dice que es una placa impermeable. Aún si fuese transitorio, o sea que un fluido estuviese cambiando con el tiempo, eso que acabo de decir es cierto, porque es incompresible. Quiere decir que allí no puede haber acumulación de masa, porque si hubiese acumulación de masa, entonces, por ejemplo, si creciera la masa encerrada, el volumen de control estaría creciendo la densidad. Y si disminuyese la masa, estaría disminuyendo la densidad. Y eso no puede ser porque es incompresible. ¿Okay? Entonces, esa es una característica del flujo incompresible cuando el fluido llena todo el volumen de control. Que aún para flujo no permanente, el caudal que entra es igual al caudal que sale. En cambio, si el flujo es compresible, eso no es cierto. Por ejemplo, en una turbina a vapor, la presión en la salida de la turbina usualmente es baja. Es la presión de operación del condensador. Como ustedes quizás recuerden de termodinámica 2, los condensadores trabajan a presión de vacío. Eso quiere decir que allí el volumen específico es muy grande. Entonces el caudal de salida en una turbina a vapor es inmenso si se compara con el caudal de entrada, aún siendo igual el flujo de masa de entrada que el de salida. Porque el flujo de masa es densidad por caudal. Entonces el punto puede ser constante, pero si Rho cambia, el caudal tiene que cambiar. Cuando Rho aumente, el caudal disminuye y viceversa. Bueno, total que ese es un problema bastante completo en cuanto a que se repasan muchas cosas, pero es muy fácil de resolver. ¿Por qué es muy fácil de resolver? Bueno, aquí están las tres cosas que se han recomendado que se hagan siempre antes de escribir la solución. Es un flujo incompresible. Escogimos un sistema cartesiano basándonos en la geometría. Y lo que nos pide sugiere cuál debe ser el volumen de control. Por eso aquí el enunciado prácticamente nos dice cuál debe ser el volumen de control. Entonces, el balance de masa para Rho constante, como acabo de decir, es que el caudal que entra es igual al caudal que sale. ¿Cuál es el caudal que entra? La presión constante. Y estamos en la zona de Ahí está velocidad por área. Si la velocidad es uniforme, yo simplemente multiplico eso, esa velocidad por el área. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual al caudal que sale por la derecha. Ah, pero en la derecha no puedo hacer lo mismo, porque allí la velocidad cambia. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Este es U y este es de Y. Si yo tomo allí U, voy a escribirlo. Lo multiplico por el pedacito de área tengo la parte del flujo volumétrico que pasa por allí. Pero yo quiero no la parte, yo quiero todo. Entonces, integro.
¿De dónde a dónde? Bueno, de Y0 a Y. Listo. Por supuesto, esta es una función de Y. Entonces, esa integral es un poquitico, no digamos, larga. Así, tiene dos términos, tiene potencia, en fin. Y esto es un complemento con lo que me están preguntando. Entonces, yo le voy a poner las respuestas para que ustedes ejerciten y hagan esa integral, que es muy sencilla. Profe, ahí donde dice U infinito, ajá, no, abajo. Por ahí. Esto que está aquí es ¿B cuál es, profe? esto que está aquí es U. Y esto que está aquí es diferencial. B es la anchura. Y Rho. No, B es la anchura, hacia adentro. Ok. Hacia adentro. Bueno, ahí tienen ustedes que obtener que el caudal que sale por allí es 3/8 de U infinito por delta B. Quiere decir que lateralmente se pierden 3/8, bueno, se pierden no, se alejan de la placa 3/8 de lo que entra a la placa, o se acerca a la placa. Eso lleva a una conclusión obvia. Debe existir velocidad transversal. Si no, ¿cómo hay caudal? Por esa línea. Para que en esa línea haya caudal, debe haber velocidad transversal. Bueno, como dije, ese es un problema realmente sencillo. Es más intrusiva el análisis del enunciado que la solución en sí. La solución es un simple balance de masa, pero en una de las áreas de salida, específicamente la derecha, la velocidad no es uniforme. Cuando algo no es uniforme, tenemos que acudir al análisis diferencial. Entonces uno ve las fotos de ese caso, que aquí las vimos, las tienen ustedes en la guía de estudio, en forma de las láminas que utilizo para la teoría, y allí no se percibe esa velocidad. Ahí lo que se percibe es la velocidad a lo largo de la placa. Bueno, como ya he comentado en varias oportunidades, no son muchos los problemas que con un simple balance de masa yo obtenga todo lo que deseo. Usualmente el balance de masa es como un complemento a el balance de energía o al balance de cantidad de energía. Por eso, ahora que vamos a comenzar a resolver problemas de balance de energía y de cantidad de movimiento a través de la ecuación de Bernoulli en su forma original o extendida y a través de la segunda ley de Newton para un volumen de control. Ahora que vamos a comenzar a resolver ese tipo de problemas, no vamos a dejar de usar el balance de masa. Van a notar que el balance de masa siempre va a estar ahí. Pero el caso que más nos interesa de flujo es un flujo con una sola entrada y una sola salida. Entonces, cuando el flujo es permanente, que también nos interesa, m punto es constante. Y de las ecuaciones, m punto se cancela. Entonces, a uno le parece que no está haciendo balance de masa. Claro, ya lo hicieron.
Al cancelar M punto, porque apareció en todas partes, ya hicimos el balance de masa. Dijimos que en todas partes el flujo de masa era constante. Entonces a algunas personas les parece que no estamos haciendo balance de masa, no, está implícito. Está implícito. A veces uno se olvida eso y lo necesita. Ok. Sigamos con Y. Fíjense, ese es el problema 316. Aquí hay un problema que está dentro de la parte de ejercicio que Y recomienda para consolidar lo referente a la ecuación de Bernoulli. ¿Y qué número tiene este problema? 169. Más de 150 problemas entre conservación de la masa y esa parte, y ahí no termina, ¿no? Ahí tenemos en ese capítulo 4. Y allí entonces aprovecho para reiterar que es una meta nada práctica tratar de resolverlo todo. Francamente, es lo que se está perdiendo tiempo. Bueno.